Buenos días, soy Jano Núñez, comisionado de IUS 360, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil Ius et Veritas. En esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con los profesores Guillermo Boza y Danilo Ulloa sobre cómo debería interpretarse el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Por favor, profesores, ¿podrían presentarse? Soy Guillermo Boza, profesor principal de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica del Perú y director de la maestría en Derecho de la empresa de la misma casa de estudios. Buen día, Daniel Ulloa Millares, profesor ordinario de la Universidad Católica desde el 2001 y doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema importante reflexionar sobre lo que supone el derecho regulado en el Convenio 98 de la OIT, sobre derecho en estricto, más allá de la denominación, es un convenio que regula la protección del derecho de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Y además hay que recordar que el convenio 98 junto al convenio 87 son considerados dos de los 8 convenios fundamentales en el trabajo por parte de la OIT, ¿no? Digamos, de los principales y sin duda convenios de esta Organización Internacional del Trabajo. Respondiendo a la pregunta, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que sí, que el derecho de negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, en el que participan los empleadores, ¿no? Y esto creo que tiene una explicación, o varias explicaciones, este punto de vista. Yo diría, en primer lugar, históricamente, este es un derecho que fue impulsado y conseguido por los trabajadores, ¿no? Recordemos los albores de la era industrial y que, digamos, donde se presenta una serie de factores que confluyen de orden económico, sociológico, político, fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX, por los cuales surge el derecho del trabajo. Y esto, entre otras cosas, uno de los factores más importantes fue la organización de los trabajadores en sindicatos, impulsar la negociación colectiva para llegar a acuerdos con la contraparte, de modo tal de regular por esa vía, por la vía de la negociación y de los acuerdos resultantes de esta negociación, sus intereses comunes y contrapuestos, ¿no? Regular, en definitiva, los derechos que le procurasen a los trabajadores mejores condiciones de vida y de trabajo, y que una oposición permanente por parte de los empleadores, digamos, avalada por los gobiernos de aquella época, un Estado liberal a ultranza, y que no quería ningún tipo de regulación de grupos intermedios, intervención de intermedios que por esa vía pudiesen establecer regulaciones diferentes a las que el propio mercado podía establecer, ¿no? Y que en definitiva terminaba suponiendo la regulación unilateral de esas relaciones por parte de los empleadores. Entonces, creo que en una perspectiva histórica estamos claramente ante un derecho conseguido y pensado, diseñado y finalmente, creo yo, reconocido para los trabajadores. En segundo lugar, habría también decir qué cosa entendemos por derecho, ¿no? Yo he escrito sobre el tema y creo que entender el derecho como una pretensión y la correlativa exigencia, obligación de la contraparte de acceder a esa pretensión. En este caso, el derecho a la negociación colectiva supone la obligación de la parte empleadora de sentarse a negociar y no viceversa. Eso no significa, por supuesto, que los empleadores no puedan tener algún tipo de iniciativa negocial, de plantear alguna oferta o alguna contrapropuesta, digamos, en la dinámica de lo que supone una negociación colectiva, pero que un empleador plantee una negociación a los trabajadores no supone, como en su caso, que estos, es decir, los trabajadores, el sindicato, esté obligado a negociar, ¿no? Y finalmente, digamos, la estructura, el diseño, de repente no tan claramente en el convenio 98, pero sí en la normativa de desarrollo del artículo 28 de la Constitución, interpretado por el convenio 98 de la OIT, claramente se establece a la negociación colectiva como un derecho de los trabajadores. El artículo 28, que forma parte de los derechos laborales reconocidos a los trabajadores en la Constitución,
la propia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que plantea, ¿no?, una negociación colectiva donde la iniciativa lo tienen los trabajadores, que se establece la obligación de negociar. La propia OIT, el propio Comité de Libertad Sindical ha establecido que no se contrapone este derecho a la obligación que se puede imponer a negociar a la contraparte empleadora. Entonces, digamos, a partir de todas estas consideraciones históricas, normativas, en el ámbito internacional y constitucional, yo expreso mi idea de que este es un derecho reconocido a los trabajadores y no a los empleadores. De mi parte, sería eso, Daniel. Bueno, gracias, Guillermo. Sí, yo coincido, y yo creo que hay una clara influencia histórica en la generación de este derecho, y que evidentemente existe por la falta de presencia del trabajador dentro de las decisiones que se toman en la empresa. Curiosamente, el derecho del trabajo nace para legitimar el poder de quien ya tiene poder normalmente en la relación laboral, que es el empleador. Entonces, las legislaciones, o la realidad, al legitimar el poder de dirección, creo yo que cuestionaban pues justamente la posibilidad de que el trabajador pueda ir contra ello. La historia, y luego de la Segunda Guerra Mundial, supone un fortalecimiento de la unión, como decía Flora Tristán, de la unión obrera, para que a través de las organizaciones sindicales puedan los trabajadores tener la posibilidad de cuestionar ese poder, que es justamente el derecho a la negociación colectiva. Y sí, la negociación colectiva la van a utilizar normalmente los trabajadores porque el empleador ya tiene ese poder. O sea, por ese lado yo coincido con la posición de Guillermo, pero para negociar se necesitan dos partes. Y entonces, más allá también de que el convenio 98 busque, como todos los convenios de la OIT, ser general y que pueda aplicarse tanto en Suazilandia como en Turquía, tanto en Perú como en Corea del Sur, me parece que no podía solamente decir que el derecho era de los trabajadores, de repente es de iniciativa, correcto, porque el empleador obviamente ya... Pero en la negociación, iniciada la misma, el derecho es de los dos. ¿Y por qué lo digo? Porque en nuestro país surgió un debate interesante a propósito de la difícil forma de negociar que la Ley de Relaciones Colectivas establece, con la cual si el empleador no está de acuerdo, pues no está de acuerdo, y el sindicato, la única solución que tenía era ir a la huelga, porque la autoridad de trabajo no puede resolver un problema de negociación. Y si un sindicato es minoritario, evidentemente la huelga, más aún con una regulación de huelga muy restrictiva que tenemos, pues la huelga no era una solución adecuada. Sin perjuicio que además, hasta hace poco, las huelgas no eran aprobadas, no eran autorizadas. Es ahí que aparece el arbitraje, y el arbitraje potestativo encausado, y entonces los trabajadores, las organizaciones, ya no tienen incentivos para negociar, porque simplemente se plantan 2 reuniones y de frente a arbitraje. Pues ahí yo tuve una experiencia así. Un sindicato presenta su pliego de reclamos, a la segunda reunión termina la etapa de trato directo, a la tercera reunión termina la etapa de conciliación y quiere arbitraje potestativo. Nunca dejó la posibilidad de conversar. Claro, uno diría, ahí se vulnera un principio de buena fe, ¿no? Principio que tienen que respetar ambas partes. Pero claro, entender el derecho como solo de los trabajadores, o de las organizaciones, mejor dicho, podría llevar, como todo derecho, al abuso del mismo. Entonces, por eso yo, sin perjuicio de coincidir, reitero, con que la iniciativa negocial tiene que ser de los trabajadores, porque los empleadores ya la tienen con su poder de dirección, y además ni siquiera tienen que negociar, ¿no? Ellos se imponen y punto. Sí me parece pertinente señalar que iniciada la negociación, las dos partes están igual, y las dos partes se deben respeto, y las dos partes tienen que, como dice este texto clásico de Jernigón Godriguido, tienen que negociar de buena fe, y si una no quiere negociar, ahí es donde tenemos pues que sea el empleador, o sea la organización de trabajadores, ahí es donde tenemos que de repente exigir que se respete el derecho de ambos.
Dentro de la negociación, ¿el empleador puede proponer? Sí, claro, porque es una de las partes interesadas. Si no quiere, no pasa nada, porque la iniciativa siempre está a cargo de la organización de los trabajadores. Y tan es este derecho, que es un sindicato, mucha gente cree que un sindicato debe existir para negociar. Es que no necesariamente. Claro, en Perú de repente sí, pero no necesariamente. Yo puedo crear mi sindicato y estar tranquilo sin negociar, porque finalmente es una facultad que yo tengo como organización de plantear mi petitorio cuando yo lo desee. Y es curioso que el anteproyecto de Código del Trabajo le quita un elemento que la ley siempre tuvo claro, el del plazo mínimo del convenio. ¿No? Se ha eliminado ese plazo mínimo de 1 año, lo cual llevaba a muchos sindicatos a no negociar el plazo porque sabían que tenían el plazo mínimo de 1 año. El empleador evidentemente quiere negociaciones de convenios de 3, 4, 5 años, ¿no? Para olvidarse el tema. Los sindicatos no, 1 año, 1 año. ¿Para qué? Para que todos los años tengan otra vez la posibilidad de ser escuchados. Entonces, creo yo que, si la pregunta es, según el convenio, evidentemente el derecho no es exclusivo de los trabajadores. Según la historia y cómo entenderlo, la iniciativa es de las organizaciones. Ya iniciada la negociación, creo que ambas partes deberían estar en igualdad a los efectos de la negociación, ¿no? Pues creo yo que dentro del derecho colectivo, la autonomía colectiva hace que las partes se equiparen, ¿no? Y en ese sentido, ambas deberían ser tratadas igual, más aún por los posibles defectos o aprovechamientos, repito, que se pueda dar de una visión excluyente de este derecho. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, profesores. Ahora, si les gustaría ejercer el derecho a réplica, pueden hacerlo. Es un debate, digamos, académico y además entre colegas y amigos muy queridos. Y sí, bueno, pero eso se trata. El debate académico, hay posiciones distintas y se trata de respetarlas. No termino yo de compartir la posición de Daniel, definitivamente, porque, a ver, que puede entender yo que sea un derecho reconocido a los trabajadores, y yo decía en el que participan obviamente los empleadores. Estoy de acuerdo en que se requiere la participación de 2 sujetos para que haya negociación y finalmente para que haya acuerdo. A eso debería conducir en principio una negociación colectiva, y es verdad, pero a ver, que sea el derecho de uno no significa, y eso sí comparto con el profesor Ulloa, que deba haber o que pueda permitirse un ejercicio abusivo del derecho. Todo derecho, también los fundamentales, claramente lo ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en reiteradas resoluciones, y en materia de, digamos, de relaciones colectivas, está sujeto a limitaciones, ¿no? Sin duda alguna. No se puede permitir un uso abusivo del derecho, y por eso es que también se establece, tanto, digamos, en las decisiones y pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, concretamente en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y en nuestro ordenamiento, el principio de negociación de buena fe. Pero esto es algo posterior. Una vez que el derecho está establecido y que la contraparte del sujeto al que se le reconoce el derecho está obligado a negociar, insisto, eso claramente está diseñado y no podría ser de otra manera al revés, las partes están obligadas a negociar de buena fe, ¿no? Porque en el entendimiento de que quieren llegar, digamos, a una solución. El hecho de que pueda no estar adecuadamente regulado el arbitraje, los medios alternativos de solución de las controversias, y que pueda encadenar de alguna manera o condicionar la negociación, digamos, no es un tema de los trabajadores. Ellos han encontrado, digamos, con una situación de esa naturaleza y, claro, en fin, habrá que ver cada caso en particular para ver cómo se conduce cada negociación. Pero evidentemente, los principales interesados en que la negociación llegue a buen puerto, sin duda alguna, ¿quiénes son? Los trabajadores, ¿no? Y creo que el hecho de establecer pautas de negociación digamos, de buena fe, conduce en ese sentido. Y una vez más, este obligación de negociar de buena fe, se ha establecido precisamente en la lógica de tratar de que la negociación llegue a buen puerto, y sobre la práctica inveterada de los empleadores de no negociar, con la lógica de llegar a un entendimiento.
¿no? Entonces, o sea, todo tiene una explicación de cómo se ha ido, digamos, articulando los derechos del procedimiento, cómo está establecido, porque lo que busca es llegar a que sea eficiente la negociación, que se lleguen a los acuerdos, que esa es la lógica de una negociación, para viabilizar el derecho de ¿quién? De los trabajadores a la negociación colectiva. En fin, y podríamos seguramente poner ejemplos, y solo en el Perú, de cómo, a ver, en el año 2011 se establece, para hacer referencia a lo que decía Daniel, ¿no? Nuevas pautas en materia de arbitraje. El arbitraje, de alguna manera, claro, hoy en día hay arbitraje y hasta esa época habían arbitrajes muy contados, porque la lógica del arbitraje creo que como regla lo sigue siendo equivocadamente en nuestro ordenamiento jurídico, digamos, normativamente hablando, a eso me refiero, ¿no? Porque creo que la posición de la doctrina, inclusive de la jurisprudencia arbitral, apunta a que al que el arbitraje es incausado, pero es el arbitraje laboral en materia de negociación colectiva. Pero antes no era así, o en todo caso sigue siendo como regla, normativamente hablando, insisto, un arbitraje excepcionalmente causado y como regla voluntario. Y entonces bastaba que una de las partes, en este caso los empleadores, estuviesen de acuerdo con el arbitraje, y el arbitraje efectivamente no funcionó, ¿no? Y basta, evidentemente, que una de las partes no esté de acuerdo con llegar a un entendimiento en la negociación, y la negociación fracasa, ¿no? Y la práctica también demuestra que en esa política, en su mayoría de los casos, están los empleados. Porque claro, yo entiendo la lógica del empleador, que es la de tratar de regular, ¿no? Él mismo las remuneraciones y condiciones de trabajo de sus trabajadores. Y cuando hay un sindicato que de alguna manera le cuestiona esa regulación, le termina forzando por alguna vía, por ejemplo, por la vía de una medida de conflicto como la huelga, que las cosas, él finalmente no es la persona la que decide, y esto puede suponer que algunos trabajadores tengan ciertas condiciones y mejores beneficios que otros no sindicalizados. Entonces, claro, se puede entender la posición del empleador en ese sentido. Entonces, yo sigo creyendo que en la lógica de la OIT, por otro lado, y con eso termino, hay una concepción de los derechos colectivos, la libertad sindical en estricto, y la negociación colectiva de una bilateralidad, que son derechos bilaterales, ¿no? Si vemos el convenio 87 de la OIT es más claro, señala con absoluta claridad que la libertad sindical se le reconoce tanto a los trabajadores como a los empleadores, ¿no? Pero esto no podía ser de otra manera, digamos, de una organización tripartita, donde están representados unos y otros sujetos. Y además que fue una suerte de concesión para que los empleadores, digamos, representados en la OIT, terminaran aceptando que se diera un convenio en materia de libertad sindical y después uno en materia de negociación colectiva. Pero en la práctica los empleadores no se organizan en sindicatos. No tiene sentido, ¿no es cierto?, que los empleadores tengan sindicatos por lo que el derecho de libertad sindical supone, las prerrogativas, las facultades que la libertad sindical supone, las garantías que se le dan a los trabajadores y no a los empleadores, ¿no? Entonces, en la práctica simplemente es una cuestión meramente formal, por la cual se consideran como bilaterales estos derechos. Yo creo que son derechos claramente de los trabajadores, ¿no? Y no de los empleadores. Una última cosa, si me permiten, que a mí me impresionó mucho esta polémica de la negociación colectiva, o sea, para graficar un poco lo que puede suponer la negociación colectiva para los empleadores y pretender que se le reconozca como un derecho, ¿no? Cuando empieza toda la reforma laboral en los años 90, ¿no?, el que era ministro de Economía a la sazón, ya fallecido, de Boloña, pero que recogía un poco todo el espíritu de esa reforma, que es una reforma además que llegó y se quedó, ¿no? La legislación laboral que tenemos en el Perú, también y sobre todo en materia de relaciones colectivas, con algunos ajustes que han habido, es la legislación que hemos heredado en los 90, ¿no? Y él decía que había que eliminar, ¿no es cierto?, la huelga y la negociación colectiva, expresamente como forma de regulación de las remuneraciones y condiciones de trabajo. Es decir, que quien tenía que regularlas era el empleador, ¿no? Y claro, todo esto se plasmó en la legislación y también de alguna manera en la legislación de relaciones colectivas, que hoy en día es menos restrictiva, pero curiosamente sigue siendo una regulación, digamos, limitativa de los derechos de libertad sindical en general,
de negociación colectiva y sobre todo, sin duda alguna, de huelga en particular, ¿no? Entonces, creo que ese espíritu de lo que supone la negociación, o sea, mejor dicho, lo que debería ser la no negociación colectiva, está recogida desde ahí, digamos, desde una perspectiva política que se plasmó finalmente, como suele ser, en la normativa laboral, en este caso, ¿no? Nada más. En realidad, en la libertad, bueno, una cosa es libertad sindical y otra negociación colectiva, ¿no? Pero antes de los sindicatos, ya todos tenemos el derecho a la libertad de asociación. Entonces, muchas de las normas internacionales que se dan luego de la Segunda Guerra coinciden en reconocer este derecho a la libertad de asociación como un derecho humano y le agregan algunas asociarse para fines políticos, sociales, religiosos, laborales. Ya, Y ahí aparece el tema de la pero libertad sindical. yo no quiero hacer esto más una polémica, pero la libertad sindical como tal, el derecho de sindicación, si bien tiene, digamos, la base en la libertad de asociación, tiene características Sí, sí, sí. absolutamente No, sí, sí, sí. Sí, 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 diferenciadas, sí, ¿no? está bien. No, a eso, Que por eso se le reconocen y tienen sentido desde la perspectiva de los trabajadores, pero no de los empleadores. sí, sí, por Por eso eso. es que por más que el Convenio 87 consagre la libertad sindical de manera bilateral, que es el sustrato de los otros derechos, yo prefiero hablar de derechos de libertad sindical en general, donde incluye a la negociación colectiva y a la huelga, ¿no? Son Claro. derechos que tienen, claro, esa lógica en principio bilateral, pero en rigor creo que no lo son. Pero bueno, No, no, simplemente a eso iba, a una eso iba. precisión. A eso iba. La libertad de asociación en términos laborales y cuando el titular es el trabajador, evidentemente tiene una autonomía y un haz de posibilidades diferente al del ciudadano que se junta con sus amigos para hacer un grupo. Está bien, sí, sí, sí. Por un tema además, por la trascendencia social del tema laboral en nuestro contexto y de esa época, ¿no? Años, mediados de los 40, el impacto de la Segunda Guerra. Creo yo la incapacidad de la sociedad en solucionar el conflicto social o la cuestión social que venía de inicios del siglo XX. Y entonces creo que ahí se da un paso importante y se dice, no, ya, consagremos este tema a los sindicatos, que ya venían existiendo desde inicios del siglo XX, pero ya, démosle un espaldarazo. Y creo yo que las dos guerras mundiales, más la segunda que la primera, sustenta que la OIT tome el tema o las tres partes y en esas negociaciones que, como bien dice Guillermo, pues hay que contentar a todos por el tema tripartito especial que tiene la OIT, y no es casualidad que en pocos años aparezca el convenio 87 y el 98, ¿no? Convenios que no estaban al inicio del interés de la OIT. Al inicio de la OIT la preocupación eran las condiciones de trabajo, jornada, indemnizaciones, accidentes, pero la historia va pasando y el espaldarazo internacional llega luego de la Segunda Guerra Mundial y no es casualidad que aparezca en los otros documentos internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. A partir de ahí heredamos una situación muy interesante para los trabajadores y donde los empleadores han preferido utilizar su derecho a la libertad de asociación. No es casualidad, pero es paradójico porque siempre pongo este ejemplo en clases. Confiep, si yo digo que soy abogado de la Confiep, ¿cómo me mira mi escenario, mi auditorio? Y si yo digo que soy abogado de la CGTP, ¿cómo me mira mi auditorio? Y son lo mismo, son dos confederaciones, ¿no? O sea, la Confiep mantiene el nombre confederación. Sus asociados más bien son asociaciones o sociedades, ninguna dice sindicato, porque claro, la palabra sindicato tiene toda una connotación, como dice Guillermo, pensada solo para los trabajadores. Pero se organizan. La organización son asociaciones o sindicatos, federaciones y confederaciones. Pero sí, evidentemente este derecho solo puede existir, el de la negociación colectiva, para beneficiar a quien no puede ser escuchado, es decir, los trabajadores. Los empleadores no lo necesitan. Pero ya, efectivamente, dentro de la negociación, creo que sí hay unos deberes de los sindicatos que obviamente son los derechos de la otra parte. Por eso que cuando la pregunta es así capciosa y retadora,
es el derecho exclusivo. Claro, ¿a qué te refieres con ese derecho a la negociación? ¿Ya dentro de la negociación o el derecho a postular? El derecho a postular la negociación, evidentemente no. Pues yo empleador, ¿para qué? No lo necesito, porque ya tengo poder. Como creo, decía Guillermo y coincidimos, lo que más le molesta al empleador no es tanto los costos o sobrecostos, como muchos dicen. No, no, dinero es dinero, no pasa nada. Los derechos de poder, los que yo agrupo como los derechos cualitativos. Despedir cuando yo quiera, no escucharte cuando yo quiera. Estabilidad, derechos colectivos. Por eso no es casualidad que cuando inventaron el CAS no aparece ni la estabilidad ni los derechos colectivos. Cuando inventaron la ley de modalidades formativas laborales no hay estabilidad ni derechos colectivos, porque son derechos de poder que cuestionan mi poder, poder que yo ya tengo y que no quiero compartir. Que es un tema seguramente muy humano, ¿no? Cuando uno es libre, independiente, no quiere que otro le cuestione las cosas. Entonces, los derechos cuantitativos, pasa nada. Por eso creo que el fracaso de la ley de impulso al desarrollo productivo con el régimen laboral especial de micro y pequeñas empresas es un tema de costos, me parece, es un tema de poder. Nuestra democracia no está consolidada. No le gusta escuchar al otro. Y cuando el otro no escucha, pues también, ¿no? O sea, entonces... Y eso si me permite, se plasma claramente en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Consejo Nacional, Guillermo, en el cual yo tuve la suerte de participar en un estudio de la OIT y me reuní Yo hace lo unos sé, años. Y yo al final lo sé. ninguno quería cambiar la fórmula de votación, porque no les conviene. Bueno, porque lo que pasa es que ahora, Es que es pero unánime, si, para que Jano entienda. Para que algo trascienda al Consejo, tiene que ser unánime. Ni siquiera la OIT pide unanimidad. Entonces, ¿cómo puedes armar algo? La empresa, los empleadores, no, deja las cosas como están. Sindicato, no, deje las cosas como están. Oye, le digo, pero esto es que Lampedusa, el Gato Pardo, o sea, pero tenemos que cambiar las cosas. No toque nada, las cosas quedan tal cual. Y por eso ese rebote siempre, vamos al Consejo a negociar. Mentira, pues, porque necesitas unanimidad y nunca... sí, pero básicamente son los empleadores los que se niegan, o sea, cuando quieren que algo no salga precisamente, Se que cruzan de pase por el brazos. Consejo. Dice, ¿para qué existe el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo? Ahí debemos, es el ámbito, digamos, de concertación social, de un tipo de negociación muy peculiar, tripartita, ¿no? Donde están supuestamente representadas las principales centrales sindicales y de empleadores, pero bueno, el consenso finalmente hace que ahí, no sé, muy raras son las cosas que finalmente se han conseguido sacar por ahí, ¿no? Y Y lo que ocurre, básicamente en sí, situaciones muy polémicas, digamos, el mayor espacio que tuvo, digamos, de conseguir algunas normas fue al inicio de la vuelta a la normalidad democrática, ¿no? Al inicio sí. de los años 2000, y por ahí una que otra. Entonces, claro, es curioso, por eso los empleados no quieren negociar, pero cuando quieren, cuando no les conviene, ahí sí quieren que vaya por la vía de la negociación, porque saben que es Y lo, suficiente, que uno se oponga. y lo No, mismo los bueno, sindicatos. Los sindicatos cuando no les gusta se van. Está politizada. Y se van. Y entonces yo he visto varios ministros que han intentado que regresen y dicen, no regresamos y así boicotean. Entonces, cada parte tiene su juego sucio, cada parte tiene sus mañas. Como saben que se depende, yo entiendo eso, pero sin embargo hay una diferencia. O sea, porque la pregunta es qué cosa queremos que cambie. que sea Digamos, mayoría, pues como lo viste. no me refiero al mecanismo de adopción, sino digamos al tema de fondo. Los empleadores quisieran que tener una legislación laboral más flexible, Ah, obvio. pero al menos esta, no me toques esta. Tócala si la vas a flexibilizar más, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, claro, pero del otro lado, lo que se quiere, digamos, es una reforma, una legislación un poco más democrática. Y entonces, cuando le planteas algo que se va a reformar para flexibilizar, obviamente, pues yo ya me voy. Aprovecho Es que las partes están así, la ¿no? posibilidad que tengo de que esto es por consenso y me voy, pero digamos, lo que hay que cambiar de un lado y otro es distinto, ¿no? Es un Si tema ya nosotros cultural trabajamos, y de queremos mentalidad, una ¿no? normativa muy flexible y queremos flexibilizarla más, puede entender claramente la posición de los Es trabajadores, que ¿no? yo creo que aquí se han dado cuenta Por ambas otro lado, no partes, quieren ceder parte de su poder, que en eso consiste de alguna manera el derecho del trabajo, sí, pero bueno.
porque no están acostumbrados, porque si yo estoy bien acá, El para que problema es vean, mayor, sin duda, pero creo que nos vamos a salir del tema y el tiempo no nos va a dar. Acá hay sí, también un tema digamos, de cultura, del diálogo, ¿no? sí, de respeto, Institucionalidad del país que no existe, ¿no? de Ni, respeto. ni respeto de las normas, ni cultura de diálogo. No, y respeto que el otro es igual que El yo, tema es... al otro lo veo es- diferente, el otro es- lo veo, pero en fin, sí, es para otro, para otra para otro fecha, debate. Jano. Sí, sí, sí. Y mi respuesta creo que va a ser igual que la de Guillermo. O sea, ahí evidentemente no puede después utilizar estos medios como utilizan algunas empresas, asesoradas por ciertos abogados, a utilizar el arbitraje para impedir una huelga. La huelga es derecho exclusivo, excluyente de los trabajadores, ni siquiera de las organizaciones, de los trabajadores. Entonces, si el empleador va a utilizar su búsqueda de, con gallo incluido, su búsqueda de negociación vía el arbitraje para con eso impedir una huelga, yo lo solucionaría de manera sencilla. Está bien, empleador, quieres arbitraje, perfecto, pero eso no impide que se realice la huelga. Oye, pero eso es absurdo, caminos excluyentes. Bueno, caminos excluyentes porque alguien lo pensó así. Pero cuando tú, empleador, pides un arbitraje, el arbitraje va paralelo a la huelga, porque la huelga es derecho fundamental. Tu derecho al arbitraje no es fundamental. No, pero yo tengo derecho a la negociación colectiva. Tú lo has ejercido. Pero si viene un derecho y viene el del otro, yo tengo que preferir el de los trabajadores. Ahí me queda claro. Entonces, exigirle, lo que sí creo que la contrapartida es que, como la norma de arbitraje peruana ha establecido, porque al final hay que poner ciertos cortes, tiene que haber un número mínimo de reuniones, ¿no? O sea, de hecho, hay sindicatos o hay asesores que piensan que la negociación tiene que ir directamente a la huelga. O sea, negociamos un ratito y nos vamos de frente a la huelga. Si bien la OIT nos señala la huelga como última ratio, se entiende que la huelga tiene un costo no solo para los trabajadores, para la empresa, pero también para los clientes, los usuarios. Y hay una obligación en nuestra Constitución, ¿no? Fomentar la negociación colectiva y la búsqueda de soluciones pacíficas del conflicto. La huelga no es pacífica, ¿no? La huelga es hacer daño al otro. Entonces no podemos generar o incentivar un sistema que priorice la huelga frente a la negociación. Eso entonces llevaría a que los empleadores pueden impedirla con... No, no, tampoco, tampoco. Sino buscar el punto medio, creo yo. El ansiado punto medio que es muy difícil, pero que, limitándome a la pregunta, creo que el convenio no, evidentemente no puede. Más allá de que la huelga no esté reconocida como en un convenio internacional, pero creo que toda las decisiones del Comité de Libertad Sindical y toda esta pelea que hubo hace unos años atrás con la Organización Internacional de Empleadores, que quiso desconocer el derecho de huelga a nivel internacional, creo que me lleva a una respuesta negativa a tu segunda pregunta, Jano. Ok, sí, bueno, creo que como decía Daniel, Una me ha pregunta leído, simple. va a haber coincidencia total. Empezando por lo último, sí, a ver, una vez más, yo creo que esto tiene que ver con la concepción de a quién se le reconocen estos derechos de libertad sindical, ¿no? Claramente, y entre ellos también, obviamente, el derecho de huelga. Hay un derecho, digamos, que puede ser derecho al conflicto también, en algunos casos se le reconoce al empleador. Nosotros no tenemos regulado, por ejemplo, una figura que podría ser el equivalente al, como sería el cierre patronal, pero eh, claramente el derecho de huelga, empezando por ahí, porque esta pregunta está vinculada con el derecho de huelga, sin duda alguna, está reconocida. O sea, no se puede decir, los empleadores no pueden decir que no está reconocido, porque hay convenios internacionales que lo reconocen claramente. En el ámbito universal está el protocolo, perdón, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el ámbito regional está el protocolo de San Salvador, ¿no? Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de DESCs también. Y bueno, como recordaba el doctor Ulloa, digamos, una consolidada, digamos, doctrina, por llamarlo de alguna manera, porque no es jurisprudencia, a partir de las decisiones de los órganos de control de la OIT, de los dos, y del Comité de Libertad Sindical en particular, que el derecho de huelga está contemplado en el artículo 3.1 del convenio 87 de la OIT, ¿no? Es verdad que también existe
una posición cerrada y militante de los empleadores de que eso no es así. Y eso se entiende seguramente por la complejidad del derecho de huelga, lo que decía el doctor Ulloa, esta lógica que es un derecho que se concibe, ¿no? Como la posibilidad de ocasionar un perjuicio económico a la contraparte, cosa que no es común en ningún derecho, ocasionarle un daño económico y con un impacto psicológico que supone. Digamos, impacto económico, además también y psicológico, diría, para ambas partes, porque los trabajadores, y a eso huye un poco seguramente la idea de la última ratio, no la última ratio en el sentido que hay que esperar otras cuestiones para llegar a la huelga, sino que los trabajadores lo piensan mucho cuando van a la huelga por el daño económico que para ellos también supone, ¿no? No se produce de igual manera, no se trabaja, no se recibe retribución, beneficios, pero además los trabajadores tampoco tienen la seguridad de que van a tener éxito con esa medida de conflicto. La idea es que lo tengan y lo evalúan por eso mucho. Si es que creen que van a conseguir con esa medida de conflicto doblegar la voluntad del empleador y traerlo nuevamente a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo que sea favorable para los intereses de los trabajadores, van a ir a la huelga. Pero si creen que eso no es así, buscarán otras alternativas. Pero en definitiva es un derecho de los trabajadores. Por eso que, ahora sí respondiendo a la pregunta, no. Sin duda alguna la respuesta no. No es un derecho reconocido a los empleadores, ni en el convenio 98, ni en nuestro ordenamiento jurídico, que acceder o solicitar un medio alternativo al fracaso de la negociación, llámese conciliación, llámese mediación, que es inexistente en nuestro país, o el arbitraje, supone paralizar el ejercicio de un derecho humano, de un derecho fundamental como la huelga. ¿Existe esa posibilidad? Sí, pero es una posibilidad no vinculante para los trabajadores, porque una vez más el derecho es de los trabajadores y no de los empleadores, ¿no? Yo creo que ahí queda el tema, me parece que no hay más que... No, acá es una pregunta. No, pero no es una pregunta, digamos, es una pregunta interesante porque en el fondo, como tú decías, Daniel, muchos creen que sí, ¿no? Sí, sí, O sí. que debería ser así. Yo también creo que, una vez más, de la perspectiva de los trabajadores, por supuesto que no se trata de promover la huelga, mucho menos por todo lo que supone, la complejidad, es un derecho resistible, es un derecho que tiene limitaciones, por lo que supone también mayores a otros derechos. No se trata de promover, supongamos, pero sí de reconocerla, darles espacio, ¿no? En primer lugar. Pero lo que sí creo es que si los trabajadores, antes que acudir a la huelga con lo que esto supone, prefieren ellos un medio alternativo de solución de la controversia para componer el conflicto, debería preferirse esa alternativa, ¿no? Porque del propio artículo 28 de la Constitución, luego del fomento de la negociación y que se establece la promoción de estos medios pacíficos, ahí yo también tengo una objeción, porque claro, Daniel decía que la huelga en sí misma no es pacífica. Claro, si entendemos por pacífica todo lo que hay detrás, ¿no? Pero no significa, ojo, no hay que Que asociarlo sea a lo violenta, claro. pacífico con la violencia, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Son dos cosas diferentes. Pero insisto, yo creo, y este fundamento, esta preferencia a los medios alternativos que la huelga, si los trabajadores la solicitan, creo que es el fundamento del arbitraje potestativo incausado, ¿no? Que hay jurisprudencia, además, nuestra, en el TC. Vamos a ver qué pasa con el nuevo TC, pero por lo menos con el TC hasta ahora, ¿no? Con distintas composiciones, el tema ha quedado claramente establecido de esa manera. Esta pregunta tiene dos partes, ¿no? De alguna manera. La primera claramente plantea, ¿no? La lógica de la OIT, con la que comparto plenamente, de fomentar la negociación como vía idónea para la regulación de los intereses comunes y o contrapuestos, normalmente contrapuestos, de los sujetos colectivos, ¿no? Esa es la vía, antes que la regulación heterónoma, por ejemplo,
antes que la injerencia estatal, debería preferirse la regulación, la solución a la que las propias partes estén dispuestas a llegar. Eso, sin duda alguna, hay que promocionarlo, hay que fomentarlo, y esa es la lógica también del artículo 28 de la Constitución. ¿Ok? Y habrá que ver, y a eso apunta esto de las condiciones nacionales para que se viabilice la negociación colectiva como cauce, digamos, natural de regulación de los intereses de trabajadores y empleadores. Es decir, cuando en algún sector, por ejemplo, de la economía, ¿no? No sea viable por algunas circunstancias la negociación, ahí es donde debe intervenir el Estado para establecer, digamos, ese cauce, para hacer viable la negociación. Y de alguna manera el ejemplo que suele ponerse en el Perú tiene que ver con construcción civil, ¿no? Y a partir de la jurisprudencia del TC, que estableció que, claro, construcción civil, por el tipo de actividad, digamos, precaria en algunos casos, temporal, la negociación colectiva debe darse un espacio que garantice a los trabajadores una perdurabilidad de los acuerdos, ¿no? Que si se llevase a cabo, por ejemplo, una negociación colectiva por obra, que en algún momento se planteó normativamente, no tiene sentido, ¿no? Probablemente acabe la obra y la negociación colectiva todavía continúe, no tiene ningún sentido, o por empresa. Entonces, se planteó que en una actividad de esa naturaleza era lo que resultaba viable y había que promocionarlo, fomentarlo, era una negociación colectiva por ramas de actividad, frente a negociaciones en otros ámbitos. Una vez más, si es que las partes, y sobre todo la parte que suele tener la iniciativa negocial, que son los trabajadores, plantean la negociación en un nivel determinado, ¿no? Y esto además porque en nuestro caso, en el artículo, la versión original, inicial del artículo 45 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, tenía una clara apuesta por la descentralización, por la atomización de la negociación colectiva para que se lleve a cabo a nivel de empresa y no en otros ámbitos. Entonces, claro, se parte siempre el nivel en el que se negocia, ¿cuál es? El que las partes decidan, pero después viene la trampa, o la trampa en la versión inicial de la ley. A falta de acuerdo, ¿dónde se negocia? A nivel de empresa. ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Sí, eso tiene una respuesta también. Porque negociar en ámbitos reducidos, como el de empresa o más abajo, supone un menor poder de negociación, un menor poder de conflicto, ¿no? Entonces, y le resta poder a cada empleador, en todo caso, si la negociación fuera en un ámbito mayor, que él quiere tener en su propia empresa, en los términos que plantea el doctor Ulloa a propósito de la primera pregunta. Todo tiene una explicación, claramente, ¿no? Entonces, bueno, a eso es un poco lo que creo yo apunta el artículo, inicialmente el artículo 4, ¿no? Fomento de la negociación, hay que, digamos, remover obstáculos que impidan la negociación en los distintos ámbitos, y cuando ello sea así, entonces el Estado puede intervenir de alguna manera, como lo hizo finalmente la Autoridad de Trabajo, y lo convalidó el TC respecto de la negociación colectiva a nivel de rama en el caso de construcción civil, y después, con algunos matices, la negociación colectiva en el sector portuario, que finalmente da origen al arbitraje potestativo, ¿no? En los términos que hoy conocemos, y también a la última reforma del artículo 45, que establece que si no hay acuerdo de partes en el nivel que se negocia, será un tercero, ¿no? El que decida esto, y ya no automáticamente se pase a negociar a nivel de empresa. Me parece una mejor fórmula, más respetuosa de la autonomía colectiva, consagrada en el artículo 28 de la Constitución y en el convenio 98 de la OIT. Eso es la primera parte, decía, y la segunda considera que nuestras condiciones nacionales permiten que se implementen medidas que eviten las huelgas. Claro, una vez más, esto de que se eviten las huelgas hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Estamos hablando, ya se dijo, de un derecho fundamental reconocido a los trabajadores, y dentro de la legalidad vigente, muy restrictiva en nuestro caso, si los trabajadores optan por esa vía, se va. O sea, la huelga no se puede evitar porque el Estado no quiere que haya huelgas o porque los empleadores no quieren que haya huelgas. Lo que se puede es regular para que la huelga se ejerza en armonía con otros derechos de los ciudadanos, del propio empleador, ¿no? Que supongan que se respeten ciertas actividades esenciales o indispensables que tengan que hacerse, ¿no? Sí, se limita, pero finalmente, dentro de la legalidad y respetándose lo que tiene que respetarse, la huelga, si los trabajadores la deciden, debería ir en la oportunidad que ellos crean conveniente.
¿no? Entonces, de repente no sé si he llegado a entender esta parte de la pregunta, ¿no? Pero si es como lo creo, mi respuesta sería esa. Sí, de mi parte, señalar que evidentemente el fomento de la negociación colectiva, la solución pacífica de los conflictos debería ser el norte, el objetivo siempre, y que el Estado debería realizar todo lo que esté de su parte para, como por ejemplo cuando inventó el extraproceso, para que intentar que las partes puedan ellas mismas llegar a acuerdos. Y nuestras condiciones nacionales permiten que se implementen medidas que evitan la huelga. Es que no la puedes evitar. O sea, de hecho, la legislación, como dije inicialmente, la legislación de huelga en Perú es muy restrictiva. Prohíbe las modalidades irregulares, tiene un doble control de procedencia y legalidad, pero que todo cae cuando en la práctica yo puedo hacer huelga ilegal y sigue siendo huelga. ¿No? Hay varias sentencias del Poder Judicial que reconocen que una huelga ilegal es huelga y que no me pueden despedir por estar en una huelga ilegal. Lo cual me parece interesante en un país tan Bueno, pero contrario. para completarle, ya no te pueden despedir, pero sí es posible otro tipo de sanciones menores, ¿no? Sí, pero las sanciones Lo menores cual al me parece final, contradictorio. claro, pero es Bueno, interesante porque desde el año 92, y en realidad yo no sé quién puso ese articulito del reglamento del 96 a mí me parece ilegal dentro del esquema, pero me parece muy constitucional, que no te pueden, que todas las ausencias de huelga ilegal no son ausencias que justifiquen un despido. Por lo tanto, ¿para qué voy a hacer una huelga legal? Como me dijo hace años un secretario judicial. Señor, yo le decía, señor, pero usted está acá en el local, van a declarar ilegal su huelga. Y él me dijo, pero si igual la van a declarar ilegal, yo me quedo acá e impido que entre la gente. Se acabó. Entonces, curiosamente, la huelga está muy intervenida, pero no sé si fomente, permite que no tenga mayores consecuencias más allá de un memo o una suspensión. Ya está bien, pues. Pero eso de repente me debería llevar a mi trabajador sobre la viabilidad y la importancia de mi huelga. En otras palabras, una lectura inicial de la legislación sobre huelga permitiría decir que que es muy complejo. Yo creo que en la práctica yo puedo seguir haciendo la huelga cuando quiera. Será ilegal, sí, pero no tengo mayores consecuencias que tener en mi currículum estas amonestaciones. Claro, que luego estas amonestaciones las vea otro empleador y diga, ah, sindicalista, y haga una lista negra. Sí, puede ser. Puede ser. Pero no hay otra consecuencia. Y creo que el anteproyecto aquí, creo que va bien en el sentido de no ponerle tantas trabas a la huelga, pero esto de la calificación de la autoridad de trabajo lleva a un manejo político, ¿no? Como hemos visto. Hacia el funcionario no le gusta la huelga, va a buscar cualquier excusa para no ampararla. Y si el funcionario quiere que todo sea huelga, las va a aprobar. Entonces, al final, dejar que un tercero decida siempre tiene su riesgo, ¿no? Yo creo que evidentemente hay condiciones nacionales que impiden que se logre una huelga legal, pero no hay condiciones nacionales que impidan que yo pueda hacer, si así lo decido, como grupo, una huelga con los riesgos de que de repente me puedan sancionar, aunque no despedir, ¿no? A propósito de ese artículo del reglamento de la otrora Ley de Fomento del Empleo, y que ha sido reconocido por la jurisprudencia, ¿no? Hay un célebre caso, yo no había nacido, creo, me parece, el doctor Pasco y el doctor Villavicencio, ¿no? Que justamente se resolvió por esta aplicación de ese artículo, ¿no? De pegar en un cartelón, dice, en el centro de trabajo, claro, ¿y qué pasa con los trabajadores remotos? ¿Cómo hacen huelga? Defecto que todavía repite el anteproyecto del código, ¿no? Pide un aviso notorio en el centro de trabajo, y si no tengo centro de trabajo, ¿cómo me avisan? Como que todavía el legislador piensa que trabajamos como en los tiempos de Charles Dickens, y creo que tiene que darse cuenta que ya los trabajos son algo diferentes. Pero bueno, creo que
la legislación sí permite, pero más que la legislación creo que son los abogados creativos los que tienen por ahí algunas argucias para... Pero también hay otros abogados creativos del lado sindical que también creo yo que no necesitan mucho para hacer una huelga. Será ilegal, sí, pero sigue siendo huelga, ¿no? La huelga es una maravilla, es el invento... ¿Qué fue primero, la huelga o los sindicatos? Creo que... Pero es un invento de la realidad, entonces... que sigue existiendo, ¿no? La legislación ahí creo que no tiene mucho que decir. Más allá de este tema de que no pueda ser violenta, ¿no? Que no haya violencia contra las personas o las cosas. Mientras que haya daño, sí, como decía el profesor Bailos, que haya obvio, tiene que hacer daño una huelga, si no, no es huelga. Pero violencia, ya eso no. Sí, yo solo precisaría que, a ver, Daniel terminaba diciendo que la legislación no tiene mucho que decir, pero tiene que decirlo a partir de lo que plantea incluso la propia Constitución, en nuestro caso, ¿no? Dice que regula, ¿no? Claro, a ver, un momentito, ahí viene el punto. Yo decía que, hablaba de esta idea o estructura compleja de lo que es la huelga, lo que supone, pero precisamente por eso también es un derecho muy resistido, ¿no? Sí, claro. Esto que comentábamos, que los empleadores dicen que no la huelga, que no está regulada en la normativa internacional, equivocado. De la OIT, la normativa de la OIT, ¿no? ¿no? En la normativa de la OIT decían ellos, ¿no? Que era un invento del Comité de Libertad Sindical, que ninguna norma de la OIT establece el derecho a huelga. Bueno, pero se ha interpretado a partir de lo que establece el artículo 3.1, ¿no? Pero a lo que digo es que si nosotros vemos cómo están regulados los 3 derechos de libertad sindical en el artículo 28, hay un enunciado genérico, el primer párrafo, y después las 3 formas distintas de regular cada derecho, o la referencia a cada uno de ellos, ¿no? Se garantiza la libertad sindical, como creo que no puede ser de otra manera, se fomenta la negociación colectiva, y claro, en la huelga no se puede hablar de fomento, aunque sí de garantía. Pero la propia, digamos, se regula por ley de alguna manera, se ejerce, y la ley establece lo regula, sus limitaciones, ¿no? Y entonces, claro, ya desde la propia Constitución hay una lógica, hay digamos, un tufo de regulación restrictiva del derecho, que tiene que haberla, sin duda alguna, porque hay otros derechos en juego, del propio empleador y, digamos, de la comunidad en general, de la ciudadanía. Pero ya te indica, creo yo, algo, ¿no? Entonces, esto ha sido pretexto, creo que de manera consciente o inconsciente, para tener una normativa restrictiva, como la que tenemos. Entonces, sí, los trabajadores dicen, algunos, ya hace desde mucho tiempo, que la mejor ley de huelgas es aquella que no existe, ¿no? Porque precisamente, como toda norma, como toda ley que regula un derecho, lo regula, lo parametra, lo restringe, pero en materia de huelga, por esta lógica, digamos, de resistencia, las restricciones son mayores, ¿no? Por eso es que creo que una norma debería limitarse a lo estrictamente necesario, tal vez alguna regulación en materia de servicios esenciales para la comunidad, ¿no? Que es por donde apunta también la OIT, y que, bueno, con posturas flexibles o menos flexibles, dependiendo del paso del tiempo, pero por ahí debería ir la cosa, ¿no? Sin duda alguna. Pero que la huelga, digamos, finalmente en esta lógica que hemos conversado de compensación del derecho del trabajo en general y del derecho colectivo en particular, donde supuestamente la autonomía colectiva nivela las posiciones, ¿no es cierto? Frente a la relación asimétrica en el plano individual y en el plano colectivo se dice que hay una equivalencia, hasta cierto punto, sin duda alguna. Pero dentro de esa lógica, la huelga, el derecho de huelga, sin duda alguna es el derecho, el instrumento con el que cuentan los trabajadores para forzar de alguna manera o llevar a esa nivelación o compensación. Sin un derecho de huelga, esta idea de que en el ámbito colectivo se nivelan las posiciones sería una quimera, sin duda alguna. Tal cual.